Otro capítulo de Postmetrópolis, un lugar en el futuro, un lugar que lo construimos para pensar los temas que nos afectan hoy, pero cómo se van a proyectar al mañana. Y hoy tenemos el gusto de que nos visite el doctor Luciano Grasso. Luciano tiene un largo recorrido en materia de salud mental, ha trabajado en el sector público y en el sector privado, y para nosotros es un referente en la materia y por eso lo hemos invitado. Bienvenido, Luciano. Bueno, muchas gracias Fabio por la invitación y bueno, para mí es un honor estar acá. Bueno, yo tengo una aproximación a este tema, viste, me hace ruido la cabeza y me gustaría que si podés me ayudes a ver si podemos ese ruido transformarlo en alguna sinfonía por lo menos. ¿Es más información o hay un proceso de agudización en materia de salud mental? O sea, yo la sensación que tengo, yo tengo 60 años, es que hace 30 años, esporádicamente, te enterabas de que un compañero de trabajo tenía problemas para dormir, o que la hija o el hijo de alguien tenía alguna disfunción alimentaria y era un problema en la familia, lo llevaban. O por supuesto, la cuestión del psicoanálisis, que era una conversación, en las clases media argentinas es una conversación permanente. Pero hoy tengo la sensación, cada vez que voy a una reunión social, de que 8 de cada 10 conversaciones que están circulando tienen que ver con medicamentos, ansiedad, problema de los hijos, de atención en la escuela. ¿Hay una epidemia de salud mental o es solo más información y el tema salió del closet? Bueno, yo te diría que sí a las dos cosas, es decir, se habla más, se sabe más y también hay un incremento de los padecimientos mentales. Y además son dos causas que se articulan, ¿no? Todo tiene que ver con todo y recíprocamente, es decir, hay una articulación entre eh, un hecho que se fue dando con el paso del tiempo, que es, podríamos decir, utilizando una frase que se usa para la cuestión de la elección sexual, que es salir del closet, ¿no? Los padecimientos mentales salieron del closet, están saliendo del closet, ¿no? Hay como una mayor libertad para hablar de el estigma. Va teniendo cada vez más inconsistencia, aunque todavía hay estigmatización y fuerte. Eh, es decir, es una conversación la salud mental que atraviesa distintos sectores de la sociedad y esto es novedoso. Vos empezaste diciendo, me hace ruido, ¿no? Es decir, probablemente este programa hace unos años no lo hubieses hecho, si no hubieses convocado a alguien, muy Muy probablemente, probablemente. ¿no? Entonces digo, eh, la salud mental salió del closet, se habla de esto, ¿no? Hay eh, un mayor entendimiento de que es algo que nos atraviesa a todos, que no es solo la patología, que salud mental no es solo la locura, y eso de alguna manera fue lo que hizo que se silencie, ¿no? Te hace ruido, pero esto me parece que es importante porque históricamente fue silenciosa la salud mental, o silenciada, ¿no? La salud tenía que ver con el cuerpo, la salud mental como algo de lo que no se habla, porque es raro, porque es peligroso, porque tiene que ver con la locura, por el estigma, ¿no? Eh, entonces, esto permite que hablemos del tema, que los medios de comunicación fijen agenda en relación a esto, que el hecho de que haya alguien que pueda tener algún tipo de malestar haga que en algunos casos esto pueda ser expresado, que es fundamental, ¿no? Poder hablar, poder decir lo que me pasa, pero también entendiendo que eh, los problemas de salud mental no son algo individual ni orgánico, sino que son eh, producto de lo que le pasa a la sociedad. Digamos, la sociedad, de alguna manera sana, en el sentido freudiano podemos decir, ¿no? Nosotros tenemos salud mental en la medida en que nos vinculamos con el otro. El vínculo social es parte de los requisitos para nuestra salud mental, pero también la sociedad enferma. Entonces, según cómo vivimos, qué salud tenemos y por ende qué salud mental tenemos. Y en ese sentido, bueno, lo que llamamos los determinantes sociales de la salud mental o de la enfermedad mental, es decir, qué condiciones tiene hoy la sociedad, qué modos de vida, qué hábitos de vida, pero también qué condiciones de vida influyen en nuestra salud mental. Y hoy en ese sentido tenemos peores condiciones de vida. La calidad de vida hoy para nuestra salud mental es peor que hace 10, 15, 20 años. Y agrego otra complejidad, que es, esto se da en tiempos, y esto sí, más desde lo intrasubjetivo,
en tiempos en donde tenemos menos herramientas que antes para afrontar nuestros malestares. Si querés podemos hablar de esto. ¿Qué significa que tener menos condiciones o menos herramientas? Pero quiero cerrar con algo, una palabra que usaste, pandemia. Yo ahí diría, sería cuidadoso con el término, me parece que hay que salir un poco de ese significante, que lo atamos al COVID, ¿no? Claramente se hizo popular el término a partir de la pandemia de COVID, porque además es un término propio del modelo médico hegemónico y creo que, eh, parafraseando a alguien que habló en su momento respecto a la gestión de salud, que decía la salud es demasiado importante como para dejársela a los médicos, diría, la salud mental es demasiado compleja para pensarla solo en términos médicos, ¿no? La salud mental es un problema social, ¿no? Voy a eso. ¿Son particularmente vulnerables los adolescentes y los jóvenes? O sea, viste que se habla con bastante frecuencia en las redes y con la liviandad que se habla en las redes, de la generación de cristal, ¿no? De que habría los chicos que hoy tienen 20 y pico de años frente a la frustración, etcétera, no responderían de manera resiliente y bueno, y hay una sátira en torno a eso, inclusive se hace humor, digamos, pero sí lo que pareciera ser, digamos, ajeno al humor, es esta idea de que muchos adultos de mi edad tenemos, esta percepción subjetiva que puede ser fallida o no, pero que en mi caso me hace, me, me moviliza, digamos, es si los jóvenes son particularmente vulnerables. Y si lo fueran, ¿por qué? Bien, los adolescentes son particularmente vulnerables independientemente de la generación o del momento, porque forman parte de una etapa, la adolescencia, todavía de construcción del psiquismo. Es decir, el aparato psíquico se va desarrollando desde que nacemos, en particular de un momento muy importante, que es cuando el bebé dice yo soy yo y no soy otro, ¿no? O sea, como una división con la madre en particular. A partir de ahí se va desarrollando el psiquismo en distintas etapas, ¿no? Etapas de la sexualidad, complejo de Edipo, latencia. La adolescencia es el final del desarrollo del psiquismo, de la constitución del psiquismo. Y entonces es un momento de mucha fragilidad y de un cambio fundamental que es de la adolescencia a la adultez, que se da en un momento en donde, bueno, el psiquismo tiene que afrontar una caída, una pérdida, ¿no? La idea de finitud y un duelo para afrontar otro momento. Entonces, esto es independiente de los momentos. Ahora, en particular estamos atravesando la generación, como decís vos, las que hoy tienen 20, 20 y pico, 30, pero también los adolescentes de hoy, un tiempo, en esto que te decía de la importancia, somos seres sociales, entonces nuestro psiquismo se constituye también en relación a la subjetividad de época. Y estamos en tiempos en donde hay dos herramientas fundamentales que en términos de salud llamamos factores protectores y que hoy se han perdido, o por lo menos están deconsistido, que es el valor de la palabra y del cuerpo, del encuentro con el otro presencial. Y hoy la palabra, ¿no? Tiene un déficit y lo que aparece sobre la palabra es la imagen, ¿no? Y poner el cuerpo es algo que también ha deconsistido por sobre lo virtual, ¿no? En una época en donde yo llamo el cambio del vínculo por el contacto, ¿no? Es decir, una sociedad del contacto. Y el vínculo, establecer una mutua representación interna, que, sobre todo en los adolescentes con los pares, ¿no? La presencia de un par con quien establezco una representación y tengo ahí hay una trayectoria de un vínculo, es fundamental. Y hoy se ha perdido ese vínculo. Además, el vínculo implica que el otro está presente, que yo considero al otro. Fundante también en este tiempo. Digo, yo me reconozco a partir de que reconozco al otro, de que veo cómo el otro me ve. Y hoy esto se perdió por sobre el contacto. Las redes sociales creo que han hecho estragos en esto, ¿no? Digo, por la palabra contacto también la podemos vincular a esto de, en vez de establecer un vínculo con un otro que es un otro sujeto, hoy los vínculos son relaciones de objeto porque es sin un otro. En realidad el otro es un objeto, ¿no? La famosa relación de objeto a la que hablaba Freud también, es decir, al otro lo uso en un punto porque me sirve, porque además es una época muy narcisista, ¿no? Yo me quiero, ¿no? Y necesito quererme más, y para quererme más tengo que hacer que el otro
me dé algo, y para eso yo le doy algo, ¿no? Y ahí podemos usar el Instagram, ¿no? Entonces yo me muestro a un otro, el otro me sigue, hace contacto y me devuelve algo. Yo no es que busco amor. Antes Freud decía, ¿qué es lo que más buscamos nosotros? Empezando con nuestra mamá y nuestro papá. Que nos quieran, ser queridos. Hoy es que me devuelvan un like, ¿no? Entonces, esa, esas herramientas de constitución del psiquismo hoy se están perdiendo, ¿no? El encuentro con el otro en el club, en la plaza, digamos, en los espacios de socialización, por sobre el contacto en donde tengo 1000 contactos y en realidad no tengo ningún vínculo. Este modelo de convivencialidad, ¿no? Basado con el emergente de las redes, ¿lo consideras un problema público? ¿Puede derivar en un modo de sociabilidad que genere problemas ulteriores vinculados a disfuncionalidad en el mundo del trabajo, disfuncionalidad en el mundo educativo? Está sucediendo. Digo, hoy lo que podemos llamar esto, sociedad del contacto y sociedad del consumo, ¿no? Sin demonizar el consumo, porque digamos, todos consumimos. Obvio. El problema del consumo es cuando se vuelve problemático y podemos ahí intentar categorizar cuándo se vuelve problemático y cuando en principio me genera sufrimiento, me genera un problema de salud, en sentido amplio, ¿no? Relaciones vinculares, problemas económicos, problemas del orden de lo físico, problemas cognitivos, ¿no? Problemas con el sueño, problemas de irritabilidad, y ahí estamos hablando de problemas de salud mental, vinculados con un consumo que se produce en exceso y que además se produce por fuera de nuestra voluntad. Es decir, el consumo es recreativo y es un consumo que uno lo puede manejar en la medida en que lo hace con voluntad. Cuando hay algo ahí del orden de la voluntad que se pierde, es decir, yo tengo que volver a consumir, ¿no? La repetición, que tiene que ver con este tiempo de la búsqueda de satisfacción rápida, ¿no? Yo necesito, diría Luca Prodan, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Entonces, porque de vuelta, porque el otro no está, ¿no? Porque no hay un otro. Entonces, ¿dónde pongo la libido? ¿Dónde lo pongo? Y consumiendo. Y además una sociedad que me empuja a consumir, Está ¿no? claro, está claro. Entonces, pero yendo a los problemas, digo, hoy en el trabajo vemos accidentes laborales vinculados con la pérdida de atención o por un consumo problemático de alcohol o por usar el celular. Lo vemos en la facultad, en las escuelas, cuando nos hablan de los pibes y pibas apostando en la propia clase, En clase, ¿no? sí. Digo, y esto genera un ensimismamiento porque es una relación autoerótica en un punto, ¿no? Porque yo me conecto conmigo mismo a través de una pantalla. Entonces, digo, pierdo el contacto con los otros, ¿no? Los adultos responsables, los padres de chicos, adolescentes, ¿qué podemos? Yo te digo una cosa, yo lo veo con mi hijo, o sea, no nadie, Mm, creo que nadie puede levantar el dedo, digamos, mm. ¿no? O sea, estoy cocinando y está en el living y capaz que yo me doy cuenta que pasó una hora que estoy cocinando, porque viene alguien y que estuvo una hora scrolleando, como se dice, ¿no? Que aparte la noción del tiempo se pierde, Ujú. ¿viste? Y me doy cuenta que mi hijo, voy a poner ejemplo bien conocido, que era bastante más lector con las redes, ahora es menos lector, digamos, entre otras cosas, porque yo creo que la lectura implica un cierto esfuerzo y bueno, mi sensación es que no, obviamente que las redes vinieron para llegar, para quedarse y que este mundo no lo va. Pero ¿cómo podemos gestionar? ¿Hay algún elemento? A mí, por ejemplo, se me ocurre que en materia de política pública los gobiernos locales tienen que apalancar a los clubes de barrio. Parece algo como naif, pero la idea de que al club de barrio, que el que no puede pagar la cuota, haya algún apalancamiento público para que pueda ir igual, digamos, ¿no? Y gestionar la idea de que ahí este equilibrio, digamos, ¿no? No es que te prohíbo el celular, te doy otros elementos alternativos. ¿Qué se puede hacer? Porque uno tiene la sensación de que la potencia de esa base tecnológica es como un tsunami, ¿no? Ujú. Sí, en principio analizar el problema desde la complejidad, ¿no? Porque si no aparecen como respuestas rápidas, que es la prohibición, ¿no? Que igualmente creo que una de las dos funciones fundantes, podríamos decir, del psiquismo es la puesta de límites, y ahí creo que hay un déficit. Estamos hablando ya más de la niñez, ¿no? Hay dos funciones fundantes que Freud la llamaba función paterna, función materna, hoy podemos pensarlo más allá, ¿no? De padre y madre, pero que una tiene que ver con dar amor, divinizar el cuerpo, ¿no? Que antes estaba más vinculado a la madre, que es la que baña al bebé, lo acaricia, le da la teta, digamos. Hay algo ahí que va El como cuidado. cargando, dando amor,
eh, y cuidado y acompañamiento, pero también decir esto se puede y esto no, ¿no? Entonces ahí ambas funciones se van como perdiendo de a poco, o hay como un déficit. Creo que, por un lado, esta lógica de los padres, de la democratización de la función parental, que podemos decir como algo positivo, en algunos casos es un exceso, ¿no? Un exceso en donde esta cuestión de pares, ¿no? Padres amigos, ha hecho perder ese punto en donde hay que decir, bueno, el celular a partir de esta edad, antes no, a partir de esta edad, pero pudiendo entrar a algunas páginas, a otras no, en determinado horario, vamos, complementar actividades. Digo, por supuesto, cuando ya es un adolescente ya es más complicado, ¿no? Pero digo, y el acompañamiento también, digo, yendo a lo que tiene que ver con el abuso de uso de tecnologías y las ludopatías, etcétera, eh, en poder acompañar, porque hay algo ahí que faltó de una mirada. Y ese niño o ese adolescente, eh, creo que puede sentir esa ausencia, ¿no? No ser lo suficientemente mirado. Y ahí hay un vacío. Y el vacío angustia, y muchas veces la angustia se llena con el consumo, ¿no? Con la pantalla. Porque la pantalla es algo a lo que puedo acceder rápidamente y que en muchos casos, como toda adicción, ¿no? Que en la adicción en un punto es cubrir un vacío existencial en un punto, ¿no? Y a eso le podemos agregar esto de la ansiedad en términos de la búsqueda de una satisfacción inmediata. Yo necesito rápidamente tener una satisfacción y repetirla. Y además, si puedo, tener esa satisfacción sin hacer nada, sin poner esfuerzo, digamos, no hay nada más fácil que agarrar el celular, como decís vos, rápidamente TikTok, Instagram, apostar o hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces digo, creo que, para responder, me parece que hay que trabajar sobre esos dos déficits, ¿no? La puesta de límites y, por otro lado, el acompañamiento. Pero también entendiendo, por eso decía lo de la complejidad, entendiendo que ese niño, ese adolescente está cubriendo un vacío. Es decir, está deseando eso porque no está pudiendo desear otra cosa, no está pudiendo engancharse con otra cosa. Entonces, digo, yendo a lo que decía los clubes de barrio, así como trabajando con docentes en las escuelas en Tandil, planteamos esta posibilidad de generar estrategias en los recreos, porque en los recreos es el momento donde los pibes son islas, ¿no? Cada uno con su celular, ¿no? Y esto de lo que pasaba en tu época, en mi época también, de jugar digamos, ¿cómo se llama? O a la pelota o Sí, 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 claro. a los Sí, dados. sí, cualquier cosa eh, grupal era. exacto, en un encuentro, digamos, entonces hay que ofrecerles, porque la oferta de otra cosa, primero les devuelve algo que contradice lo que ellos están sintiendo, que es no le están dando, a mí no me dan bola, digamos, ¿no? Entonces, si no me dan bola, hago lo que quiero. Entonces, porque vos a él le estás ofreciendo algo distinto. Y por otro lado, es justamente la posibilidad de engancharlos con algo que los atraiga, con que deseen otra cosa. La transformación de las estructuras familiares, los estudios más recientes dicen que en la Argentina la mitad de las familias son monoparentales. Ujú. La familia, yo tengo la imagen de la familia de mi abuela, viste que, o sea, siempre al comer éramos un montón, tíos, tías, primos, etcétera, con rituales, bueno, etcétera. Eso tiende a diluirse, digamos, ¿no? Cantidad de gente que vive sola, cantidad de parejas sin hijos y cantidad de familias monoparentales y familias monoparentales con los chicos con mucho tiempo solos también. Eh, eso supongo que no es una exclusividad argentina, digamos, ¿no? Eso la respuesta a eso, voy a, tengo que administrar una situación que puede desbordarse. Tengo una situación con mi hijo o personal. Apelo al medicamento. El abuso del medicamento es esta sensación de que no lo puedo gestionar de otra manera y apelo a un salvavidas a ver si me salva. Sí, claramente estamos en tiempos en donde hay un abuso de, de la utilización de fármacos en general para cualquier problema de salud y en salud mental en particular con psicofármacos, sobre todo con lo que son las benzodiazepinas, que son ansiolíticos y que hoy hay un incremento de utilización terrible que, bueno, no hay dudas que, por un lado, mal indicado genera perjuicios, también estamos viendo autoindicado, ¿no?
En Argentina es demasiado fácil conseguirlo, ¿no? Sí, sí. A mí me llama la atención cuando a veces por turismo estoy en otro lugar y una cosa que me llamó la atención fuerte, por ejemplo, en Estados Unidos teníamos que comprar lo que sería el ibuprofeno nuestro y creo que más de 400 te lo tienen que... Acá es Recetar. la receta. Y entonces empecé a averiguar y claro, Acá obviamente tiene que ser recetado con receta doble, sin embargo, evidentemente no es complejo conseguirlo. Uno conversa con pacientes que dicen que se consigue fácil y además circula en las conversaciones, ¿no? Que tenés problema para dormir, tomate medio de esto, ¿no? Digo, entonces evidentemente esto ha permeado y es grave, ¿no? Primero tiene que ver con esto de la solución mágica, sobre todo cuando tiene que ver con un malestar, con un padecimiento. Sucede mucho con las dificultades para dormir, ¿no? Que es todo un tema que tiene que ver muchas razones, el estrés, ¿no? La ansiedad que hace que en el momento donde uno tiene que relajar la conciencia y poder preparar el cuerpo y la mente para dormir, esto no suceda, el exceso de estímulos, las pantallas. pantallas, ¿no? Eh, partiendo de la base de que Comer uno quiere. tarde. Exacto, Sí. pero partiendo de la base de que uno quiere controlar también su sueño y eso no lo podemos controlar, ¿no? Si podemos hacer cosas para intentar conciliar el sueño y que eso sea en un determinado momento, que es fundamental también para nuestra salud mental. Ahora, rápidamente lo queremos solucionar con una pastilla. Sí, como tocando un botón. Sí, Exacto. sí. Y ni hablar de otros tipos de malestares que en vez de, no lo estoy planteando en términos de una defensa corporativa a la psicología, pero digo, una cosa es poder, independientemente de que sean con psicoterapia o con otras alternativas, pero poder entender que un malestar requiere, o un sufrimiento psíquico requiere de lo que se llama una resignificación subjetiva, es decir, tratar de ver qué tengo que ver yo con lo que me está pasando, por qué razones puedo estar como estoy, para intentar individualmente y sobre todo con otros, tratar de hacer algo distinto para estar mejor. Eso es un proceso y que lleva tiempo y que además angustia, porque implica, ¿no? Repensar, bueno, sobre todo mover. esto, ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿No? Bueno, es más fácil, entonces me tomo un psicofármaco y con eso tapo el síntoma. Y por supuesto que no, de ninguna manera estoy demonizando el psicofármaco, es muy importante en muchas situaciones, en ansiedad también. Ansiedad, depresión, consumos problemáticos, en fin. Lo que digo es, hay un exceso ahí, ¿no? El psicofármaco como el significante amo, ¿no? El que va a resolver todo. Ahora, vos sabés que este podcast se llama Postmetrópolis porque se supone que queremos proyectar la reflexión para adelante, ¿no? Y un tema que fue atravesando otras conversaciones es que temas que no eran considerados un problema público en algún momento determinado, que yo, el señor que tiraba anilinas en el río Támesis hace 150 años, no era un problema, digamos, Ujú. ¿no? En un momento tomamos conciencia de que íbamos a perder el río y fue un problema. O sea que los temas ingresan a la agenda pública, no están por yo tengo la sensación de que la salud mental está golpeando la puerta de la agenda pública, digamos, ¿no? O sea, por el número de casos, por esta vulnerabilidad en las generaciones más adolescentes o jóvenes. ¿Qué debería decirla? Porque también hay una parte, voy a decir una cosa, yo creo que una parte de esas pastillas para dormir ha sido la inestabilidad política, los problemas económicos, el estancamiento secular, el tipo de conversación que hemos establecido. Entonces, o sea, la política ha contribuido de alguna manera a esta locura colectiva, perdóname la simplificación. Pero ¿qué podríamos hacer para dar vuelta, en este contexto, para dar vuelta a esa curva? Si algo podemos hacer. Primero, en relación al rol o la responsabilidad de la política, yo marco 2 puntos en relación a lo que decís que me parece muy importante. Uno es las condiciones de vida, ¿no? Entonces, le puedo decir la economía. En la medida en que no haya derechos humanos garantizados, alguien no tenga un derecho humano garantizado, no podemos decir que tiene salud mental. Digo, por eso me parece importante marcar. Lo que no quiere decir que los problemas de salud mental estén solamente vinculados a la pobreza. Sabemos que no es así, sino no habría personas con problemas de salud mental viviendo en un country, ¿no? Pero sí decir que está relacionado con lo que preguntás, ¿no? ¿Qué deberían hacer los gobiernos? Y, digamos, promover una sociedad más igualitaria, ¿no? Y con derechos humanos garantizados. Punto uno. Y el otro es
la paz social, ¿no? ¿Hay una correspondencia de sociedades más igualitarias, menos problemas de salud mental? Sí, hay una correspondencia. Lo que no quiere decir que no haya problemas de No, no, salud está claro, mental, está claro, porque, está porque claro. estamos hablando Sí, también sí, de sí, otros siempre en determinantes. el mundo de los hombres, no en el paraíso Ujú, terrenal, en el mundo de exacto. los humanos, sí, Sí, sí. sí, 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 sin duda, sin duda. Ah, ok. Ahora, pero porque también hay otros factores protectores que tienen esas sociedades, que es un sistema, y ahí vamos al otro punto, que es un sistema de salud más accesible. Es decir, que quien tiene un problema de salud mental tiene la atención adecuada. Pero lo otro que quería decir es la paz social. Digo, la violencia también es un fenómeno que genera problemas de salud mental. Claro, obvio. Y ¿no? Digamos, podemos hablar del contexto actual en donde, digamos, desde los discursos oficiales, el otro, el que piensa distinto, es el enemigo, ¿no? De todos los lados, Sí, ¿no? sí, Me está acuerdo claro, en las está claro. campañas hace un año y medio que la misma frase se usaba de dos lados, ¿no? Basura, vos sos la dictadura. Esto cruzado, ¿no? Sí. El otro es ahora el otro es un genocida, el otro es, digo, estos discursos violentos también niegan al otro y por supuesto en la medida en que no haya una contribución a la paz social, al reconocimiento del otro en la diversidad, es decir, el otro es distinto, pero es un otro, digamos, es un par, ¿no? Porque si es distinto, el otro es el enemigo. Bueno, este me parece que es otro punto a tener en cuenta. Ahora, ¿qué hacer? Una política pública de salud mental, en principio, es pensarla desde la transversalidad. Es decir, ya tenemos que, así como vos decís, bueno, está golpeando la puerta. El tema es abrirle y sentarla a qué mesa. Digo, creo que tiene que ser no a la mesa chica de entender que solo vamos a abordar desde una política pública la salud mental contratando más profesionales de salud mental, que además es necesario. Digo, esto tiene que ver más con con un déficit en lo que son las políticas de salud, en donde con el paso de los años ha habido un incremento en el cambio de la matriz epidemiológica, ha habido un incremento de enfermedades crónicas no transmisibles. El sistema de salud lo que hizo fue hacer un análisis de esto e ir modificando sus presupuestos y sus estrategias y sus planes, aumentando la capacidad de respuesta de esos problemas. Pasamos de las infectocontagiosas a las crónicas no transmisibles, cáncer, diabetes, hipertensión. Ahí sí el sistema de salud fue adaptándose. Ahora, paralelo a ese incremento de esos problemas, también se incrementaron los problemas de salud mental, ¿no? Desde la década del 90 en adelante, la pandemia hizo estragos en ese sentido. La OMS calcula que se incrementaron los problemas de salud mental en un 28%, digamos, por el efecto de la pandemia. Sin embargo, esto no se vio reflejado en un incremento de presupuesto, de contratación de profesionales. O sea que ahí hay un déficit y esto es necesario abordarlo y tiene que formar parte de una política pública. Ahora digo, no es suficiente. Hoy tenemos que pensar en políticas públicas con perspectiva de salud mental en cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Es decir, empezar, yo no digo, no hablo de educación emocional, aunque se podría plantear, pero yo no lo plantearía en esos términos, pero sí esto que hablamos desde la niñez, y esto tiene que ver con educación a quienes sí están a cargo de los niños. Te Sí. interrumpo. Yo sí, me Ah, parece que tenés que hacer pie ahí, porque se lo mm, banaliza, se lo toma como si fuera un juego chamánico. Y yo doy clases en posgrado y los pibes no se pueden concentrar. ujú, Y yo tengo ganas de entrar a una clase, nunca lo he hecho. Y decir, bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa así, vamos a respirar un minuto y después voy a empezar la clase. Los pibes no se pueden. Y yo tengo 60 años y pasé mi vida dentro de las aulas en distintos roles, digamos, porque me encanta enseñar y me encanta aprender, o sea, me encanta ser alumno y nunca un profe entró al aula, y yo tampoco lo hice, y preguntó, buen día, sí, ¿cómo están? ujú, O sea que si el pibe que está ahí se le murió el abuelo hace una semana o no se le murió el abuelo, el profe de ujú, matemática de cuarto grado ujú. arrancó con raíz cuadrada y a mí me parece que ahí hay como un mundo, digamos, porque cuando vos decís perspectiva de, porque ese pibe no está, ese pibe probablemente se pregunta cómo está y dice, profe, después me gustaría hablar un minuto con usted, Ujú, capaz que le hacemos mucho bien con esos 10 ujú, minutos o lo que fuera. totalmente. Lo que digo es que no es un gabinete, es una actitud, con esto Ujú, decir, ¿no?
pero sí, ¿por qué te digo esto? Porque en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, yo no sé si lo hacen bien, si lo hacen mal, no conozco, han ofertado esta idea de la educación emocional y de vuelta en las redes es como si fuera una pérdida de tiempo, se lo ha Mm. banalizado, etcétera. Y yo creo que los docentes dicen a sus directivos, yo no puedo dar clase en un aula de hiperkinéticos, no sé. Sí, no, yo planteo una diferencia más desde el punto de vista de los términos respecto a que las emociones, entiendo, no se pueden educar, Ok, pero sí educar en términos de tener ciertas, podemos llamar habilidades psicosociales, que hoy se van perdiendo y desde la infancia, es decir, la capacidad de, el respeto al otro, las habilidades comunicacionales, porque cuando uno analiza cuáles son esas habilidades psicosociales, están directamente relacionadas con un factor protector. ¿Qué quiere decir un factor protector? Una herramienta que a mí me hace prevenir un problema de salud mental, un malestar psicológico. Podemos pensar en gradientes: malestar psicológico, padecimiento mental, sintomatología clínica, psicopatología. Entonces, en realidad, por eso digo que es importante contratar más psicólogos y psiquiatras, pero si solo contratamos para esperar a que sí, alguien que pasó por todo ese proceso, recién cuando tiene una psicopatología llega, primero, eh, no estamos pensando en la promoción de una comunidad saludable, porque hay muchas personas, como está sucediendo ahora, que viven con baja calidad de vida porque viven sufriendo. Y además, cuando llegan, no vamos a tener nunca capacidad de respuesta si solo esperamos a que llegue el que tiene una psicopatología. Entonces digo, trabajar desde la infancia en tener herramientas para tener empatía con el otro, para tener una habilidad que se está perdiendo, que es tener la noción de espera, ¿no? De poder esperar, de las temporalidades. Esto que vos decís, bueno, quizás con una herramienta como es, me parece que está bueno, respirar profundo, ¿no? Relajar, escuchar al otro, digo, y sobre todo tener la capacidad de reconocer los dolores psíquicos. Me parece que ahí hay algo, porque cuando uno analiza, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es la promoción de la salud mental? Y en realidad son cuestiones que hasta cuando las analizamos parecen obvias, pero son fundamentales. Digo, por ejemplo, tener la, la capacidad de reconocer cuando tengo alguna emoción displacentera. Digo, así como hemos sido educados a dar y nos damos cuenta, yo siempre uso ejemplos con el cuerpo, me parece lo más sencillo. Nos golpeamos una rodilla y nos duele, nos damos cuenta, nos dimos cuenta qué es lo que lo produjo, ¿no? Empezamos a renguear. ¿Por qué rengueamos? Porque tenemos una conducta de prevención del dolor, porque decimos, tengo que pisar con con menos, tengo que apoyar menos menos, presión, claro. claro, por un tiempo por lo menos, ¿no? Si tenía un partido de fútbol y capaz que no puedo ir a jugar, ¿no? Hay algo de la vida cotidiana que yo entiendo que tengo que modificar por ese dolor. Me tiro en la cama, me pongo hielo, si me duele más me tomo un analgésico, si me duele más digo capaz que tengo algo, voy a ver al médico, ¿no? Fíjate todas las conductas que voy cambiando a partir de un conocimiento que tengo en relación a un dolor en el cuerpo. Cuando tengo un dolor que no se puede situar en el cuerpo porque es psíquico, Esa misma, tristeza, ansiedad, angustia, o lo banalizamos, o lo naturalizamos, o ya va a pasar. ahí te paro. Yo estoy sorprendido por más de un amigo mío, en conversaciones conmigo, decirme que tiene un problema en su familia, hijos en general, que digamos, se autoinculpan, eh, porque dicen, ahora fuimos a ver a un profesional y nos dijo que fulanita de tal tiene ansiedad, tiene trastorno de ansiedad, la medicaron y nos damos cuenta, es evidente que no quiere salir de casa, que cualquier cosa la desestabiliza. Y el padre, autoinculpándose, dice, ¿cómo llegó hasta ahí? Yo en el medio no me di cuenta. ¿No? Que, ahí, que es esto de que también, no sé si está, si le hubiera pasado algo físico, el padre se hubiera dado cuenta. O sea, no sé si tenemos una disposición a percibir Ujú. o rutinas o conductas que nos dicen que hay alguien que está sufriendo emocionalmente, digamos, ¿no? O sea, Sí. De las dos partes hay como un déficit como de percepción, en parte por todo lo que venimos diciendo, porque estamos en otra, porque digamos, cada uno está en la suya,
o en la pantalla. Y entonces ahí no se trata de culpabilizar, sino se trata de que hubo un déficit también de una política pública de educar en ese sentido. ¿Cuáles son las señales de advertencia? ¿Cómo puedo darme cuenta que alguien está padeciendo? ¿Con qué signos de advertencia? Eso hay que trabajarlo. Pero por otro lado, tomando el ejemplo que vos tomaste de si hubiese dado cuenta, si hubiese tenido un dolor en el cuerpo, su hija, porque probablemente su hija se lo hubiese dicho, y ahí hay otra diferencia, lo del estigma, ¿no? Un hijo que le duele la panza, por ahí se lo banca un poquito, pero llega un momento donde dice, che, ma, pa, me duele la panza, ¿qué puedo hacer? En cambio, el estoy triste, el estoy ansioso, el estoy consumiendo algo que no estoy pudiendo Se lo manejar, comen, se lo comen. Claro. y ahí es donde, ¿no?, la curva va ascendiendo silenciosamente. Luciano, ¿hay más bullying ahora o salió del closet? O sea, porque otro tema así como la ansiedad, que es un tema que pareciera ser cotidiano, me llegan cosas, comentarios todos los días de problemas de bullying en la escuela y déficit de parte de los docentes en cómo manejarlo. ¿Hay más? ¿Sabemos? No, yo creo que es de otro tipo, ¿no? Hoy es en algunos puntos más agresivo, pero yo creo que a lo largo del, creo no, hay evidencia que muestra que a lo largo del tiempo todo lo que ha tenido que ver con las leyes promotoras de derechos y que han sido, digamos, la ESI, digamos, hay una serie de políticas públicas que con implementación insuficiente y dispar, ¿no?, entre los colegios, pero que ha generado cierta conciencia respecto al respeto de la otredad en algunos aspectos en donde hace 20, 30 años había mucho más bullying, ¿no? Pensemos en Sí, cuestiones xenófobas, sí, claro. digamos, de homófobas, digamos, Sí, 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 sí. de cuestiones. eh, yo creo que en ese sentido también hay los niños crecen con una sensación de que, en algunos casos no, pero mucho más que antes, de que pueden denunciar esto. Denunciar, digo, Sí, decirle a sí, la sí, sí. mamá, decirle a un compañero, decirle a la maestra, me está pasando. Antes eso no pasaba, ¿no? No, claro, claro. Era todo, Ujú. era todo, Sí, 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 no, no, sí, sí, se lo tenían que tragar, sí. no había una sensación de que había un otro que nos podía ayudar en esto, ¿no? Una salida frente a la sensación de sufrimiento por ser digamos, víctima de esa violencia verbal, ¿no? Yo te escucho a vos y siempre me da la sensación, como hay una música de fondo, de que deberíamos, o que una parte de la estrategia salud mental es recrear un modelo de vida comunitaria de más intensidad de vínculo. Ujú. Eh, Vos tuviste una experiencia en Tandil, una ciudad de 100.000 habitantes, donde, no sé, capaz es un prejuicio de mi parte, pero uno da por sentado que uno conoce a la gente del barrio, los viejos de uno fueron amigos de los viejos de su amigo, etcétera, cosas así. Y también ahora estás trabajando en ciudades más grandes, etcétera. La escala urbana es un determinante de modos de sociabilidad, hay una preferencia, o es un mito y en los pueblos chicos hay los mismos problemas que en las grandes ciudades. Bueno, podemos usar la analogía que hablábamos recién respecto la prevalencia de padecimientos en países donde hay mayor o menor igualdad o desigualdad. Eh, es decir, podemos pensar que en las ciudades más pequeñas eh, eh, hay una mayor presencia de este factor protector que es conocer al otro y vincularse con el otro, digamos, el vínculo social como uno de los hábitos de vida saludables y que protege nuestra salud mental. Ahora, no es suficiente, ¿no?, porque aparecen otros tipos de malestares, digamos, en algunos casos, por ejemplo, vinculados al aburrimiento, al no saber qué hacer con el Bueno, tiempo ocioso, el me estigma parece. debe ser peor para el diferente. Exacto, exacto. Sí, pero también esto de la dificultad para proyectar un futuro, digamos que esto genera dos de los grandes problemas de salud mental que es la ansiedad y la depresión, ¿no? La sensación de repetición de un presente, de lo que uno no puede salir, eh, genera síntomas depresivos, por no llamar un trastorno de ansiedad, que estamos hablando solo de una Sí. patología, ¿no? Pero síntomas depresivos. Lo mismo que en relación a esto del estigma que todos, digamos, todos me conocen, hace que una herramienta psíquica muy importante para el devenir, para el vivir en cultura,
en la cultura, que es la fachada, es decir, todos tenemos fachadas, ¿no? Todos tenemos una distancia entre quienes somos y quienes Lo profesional, parecemos. claro. Bueno, esa fachada es más amplia en general en lugares en donde aparece más la presencia del estigma o la mirada acusadora del otro. Entonces digo, esto me parece que es Claro. un factor que genera tanto síntomas depresivos o, como decía, la ansiedad en esto de no poder imaginar. Hay una coordenada muy importante para la salud mental que es poder proyectar un futuro posible, imaginarse un futuro posible. Esto va más allá de las Sí, ciudades pequeñas o claro. grandes. Esto es un grave problema hoy, ¿no? Hoy tenemos mucha dificultad para imaginar un futuro, ni Yo, hablar un futuro yo, deseado, ¿no? no, yo creo que igual Luciano no es para hoy, Mm, pero me queda así dando mm, vuelta porque yo tengo lo de la condición igualitaria y la salud mental. eh, yo miro muchas series nórdicas, que son países que tienen un Gini espectacular, y la sensación que me queda, está bien, la verdad que llevarme por las series parecería, pero bueno, ahí hay como un patrón, ¿no? De que el Estado funciona, vos ves en el patrón mm, las cosas que el guionista no pone a propósito, que da por sentado, digamos, ¿no? Que ujú. están por detrás de... Entonces vos ves que cómo los policías cumplen los procedimientos, cómo se comunican, la profesionalidad que tienen, el respeto de los jerárquicos, bueno. Pero uno ve una sociedad, viste, que es dramáticamente rota, digamos, ¿no? Adicciones, violencia doméstica, etcétera, en circunstancias materiales razonablemente buenas, ¿no? Entonces y hay una serie particularmente que me movilizó mucho, no sé si la viste, se llama Lilyhammer, que es la historia Mm. de un... Lilyhammer es un pueblito en Noruega y es la historia de un mafioso neoyorquino que para salvar su vida pide el programa de protección de testigos, denuncia y lo relocaliza en otro lugar del mundo, y como había visto el Juego Olímpico de Invierno en Lillehammer, elige que lo trasladen a Noruega. Entonces tenés a un tipo de ascendencia italiana, neoyorquino, en un pueblito donde todo funciona, ¿no? Con plata. Entonces hay un choque de culturas fenomenal, y por supuesto muchos capítulos uno está al lado de los noruegos, ¿no? Los noruegos quieren cumplir todo, pero empiezan a pasar los capítulos y empiezas el otro lado de la luna, y empieza a ganar popularidad, por lo menos en mi corazón, el mafioso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que mi sensación es más con esto último que dijiste, no con la condición igualitaria, que yo soy y defiendo que las sociedades sean igualitarias, pero esta sensación de cuál es mi lugar. Yo creo que los pibes cuando se dan cuenta que todo lo que saben hoy está en una app. ¿Cuál es su lugar? Si lo que ellos saben hacer, hay una app que lo hace más rápido y mejor. Ujú, Y me parece que ahí no tenemos una narrativa para resolver eso, los adultos. ujú. Sí, porque creo que hay esto que de la insatisfacción, digo, trayendo esto que vos decís de, bueno, sociedades más desarrolladas, ahí uno de los factores protectores, el que decía hace un ratito, de las coordenadas temporoespaciales y la sensación de certidumbre, que es un factor protector que tienen esos países y no lo tenemos Claro, otros. Pero es una. Después hay factores comunes, digo, y que también podemos ir a Freud. Freud hablaba de por qué sufren las personas, en el malestar en la cultura. Un texto hermoso, digamos, que no es solo para profesionales de salud no, mental. espectacular. ¿Por qué sufren las personas? Y porque buscan, perdón, ¿qué buscan la felicidad? ¿Y por qué sufren? Porque en general no la consiguen, ¿no? Porque hay, decía, tres fuentes de sufrimiento y que eso podemos pensarlo como algo que atraviesa a todos los sectores de la sociedad, que son la finitud, ya sabemos que nos vamos a morir, no podemos tener control sobre nuestro cuerpo, la naturaleza, digo, también no podemos controlar la naturaleza, esto estamos esperando un Sí, tsunami acá nomás, digo, y el otro, ¿no? La sociedad, el otro que en una contradicción, porque por un lado necesito del otro, soy un ser social, el otro es el que me da placer, pero el otro también me causa dolor, ¿no? Entonces, frente a ese dolor del otro, lo que hacemos es internalizarlo y lo proyectamos de la manera que podemos. En algunos casos es ignorando al otro. Digo, muchas de estas sociedades son bastante
poco afectas al vínculo, ¿no? Al encuentro con el otro, son bastante individualistas, ¿no? Y ahí hay una ausencia, o el consumo de alcohol, digamos, drogas ilícitas, digo. Entonces, esto es independiente de la clase social e independiente del tipo de desarrollo de sociedad. Digo, hay algo del orden de la sociedad actual que promueve el sufrimiento, digamos, que promueve el sufrimiento. Somos una sociedad que enferma. ¿Cuál es la principal droga? Si vos tuvieras que hacer una campaña para enfrentar una droga en Argentina, eh, ¿cuál enfrentarías? Yo tengo un dilema ahí, porque yo personalmente lo digo porque veo el nivel de, porque lo que voy a decir puede parecer irresponsable, el nivel de naturalización con lo que las generaciones menores que yo consumen marihuana, y digo, nosotros no podemos estar discutiendo la legalización de la marihuana, etcétera, que está legalizada de hecho, bueno. Pero a su vez, sé que las adicciones son un problemón en la Argentina, ¿viste? Uno tiene un sentido de responsabilidad, si no es lo que me gusta o lo que no me gusta, ¿viste? ¿Cuál es la principal droga que nos afecta como sociedad? Te lo voy a responder, pero antes diría que no lucharía contra ninguna droga. Digo, las políticas que han ido en contra de han fracasado. Digo, primero, porque hoy los consumos problemáticos van más allá del consumo de drogas, sean legales o ilegales. Hablábamos hasta recién de la ciberludopatía, las redes sociales, El porno, el porno, las compras. Hay distintos tipos claro, claro. de consumos problemáticos o adicciones. Entonces, se trata de nuevo, ¿no? de promover hábitos de vida saludables, de tratar de trabajar con los padres en estas relaciones parentales que recuperen un rol que no están teniendo, que haga que los pibes y las pibas, en el momento en donde estarían cercanos a tener iniciar un consumo, para, como decíamos, más allá de la singularidad de cada caso, pero en términos generales, para tapar un dolor, ¿no? Un déficit, una ausencia, bueno, que aparezca algo ahí que pueda taponar ese inicio de consumo. Y por otro lado, quienes consumen, tratar de que el sistema de salud se pueda acercar para tener un tratamiento que en ese tratamiento, en el sentido amplio del concepto, ¿no? De tratar, ¿no? Con la familia, con distintos actores de la comunidad y por supuesto con profesionales y con psicofármacos si es necesario, se pueda trabajar algo del orden de, que es lo más importante, del vínculo que esa persona estableció con algo que le hace daño. Parece que ese es el punto, el trazo singular del vínculo entre la persona con esa conducta que es compulsiva, que la necesita hacer, que la satisface, porque digo, volviendo a las campañas que fracasaron, si uno dice la droga es mala, la droga hace mal, el adicto se ríe porque dice, vos porque no la probaste, a mí me hace bárbaro, ¿no? Esa contradicción, entonces no es por ahí, ¿no? No es demonizar la droga e ir, digamos, para eso está la lucha contra el narcotráfico, que está bien, digamos, Sí, ¿no? sí, es Pero un digo, tema de seguridad, exacto. Ahora, respondiendo, el alcohol. el Hoy, alcohol. dentro de lo que son las drogas legales o ilegales, Yo tengo esa sensación, ¿no? Que sí, está, y que se disminuyó la edad de acceso, sí. y que yo cuando fui a la playa alguna vez me emborraché, etcétera, pero en un año, que era un fin de año que te emborrachaste, pero yo hoy veo que empieza a ser un fenómeno cada vez más habitual, y que, sí, y no hay una... ¿Qué se debería hacer frente a una situación como en la que padres, hijos, porque también el tema del alcohol es Es que que está es- aceptado está socialmente. muy, sí, sí, yo hoy Ujú, recibo gente en casa y te traen un vinito y qué sé yo, y por supuesto la vamos a pasar bien, etcétera, y ahí es una cuestión, nosotros todos tenemos control, pero también los pibes ven que eso es fácil de acceder, ujú. no es caro, y no pareciera estar tan condenado, ¿no? Mm. Sí, consumir alcohol no está mal, digamos, podemos decir. El tema es la periodicidad y la cantidad y sobre todo los efectos en términos de que el exceso de consumo puede generar conductas de riesgo para uno y para tercero, digo, por ejemplo, manejar, Sustancia. ¿no? Y otros tipos de conductas de riesgo en relaciones sexuales, por ejemplo. Eh, entonces, de nuevo, se trata de qué lugar tiene el consumo. Una cosa es consumir esto para pasarla bien un rato, eh,
para acompañar el pasarla bien un rato. Porque esa también, en algunos casos, es la única manera de Claro. pasarla bien, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar digamos, desde campañas de promoción y de prevención que intenten, por supuesto, alertar sobre las consecuencias negativas del exceso, digamos, y sobre todo esto de la posibilidad de que el encuentro con el otro pueda ser independientemente de un consumo. Porque creo que, de nuevo, en muchas situaciones, tiene que ver con esto que hablábamos de la pérdida del lazo social, ¿no? Perdemos digamos, se ha desarmado el lazo social y entonces el consumo de alguna manera viene a tapar esa pérdida. Entonces es un encuentro con un otro que en realidad ese otro no está ahí tan presente. Lo que está presente es lo que reemplazó a ese otro, que es el objeto de consumo, ¿no? Entonces, Vos sabés que una cosa que a mí me sorprendió mucho, que es una diferencia generacional, es que cuando yo era pibe y nos juntábamos no sé, en algún taller entre amigos, una cosa muy masculina de la época o lo que fuera, era comer. Y beber era el subsidiario de comer, digamos, pero nos juntábamos a comer. hoy se Y juntan a tomar. a beber, sí. Ese es un dato para mí, es fuerte porque comer es cocinar, comer es otra temporada. Beber es abrir y tomar, ¿viste? Sí, Es no más, solo en relación a esto que decís de lo temporal, sino y de que la comida aparece ahí como algo para disfrutar también, además de compartir con el sí, otro, ¿no? Es compartir con el otro esa comida, pero además es para disfrutarla. Ahí hay algo del orden de del la placer, satisfacción, sí, del sí. placer, ¿no? Muchos de estos pibes que se reúnen a tomar, no tiene que ver con el disfrute de la bebida, que uno podría decir, bueno, hoy tengo ganas de tomar una cervecita, tengo ganas de tomar un tinto, Sí. porque también, sino es como medio para lograr un efecto. Eso también tiene que ver con esto de eh, l- la sensación de una inminente catástrofe en términos psíquicos, ¿no? La ansiedad que genera saber que en cualquier momento puede pasar algo, que la realidad es indeseada, que no sé quién soy, como decías vos, ¿no? Esto que decías vos, hoy no sé, hoy hay una pérdida de datos que me permitan saber quién soy, ¿no? Recién cuando venía caminando creo que era por Riobamba, en un poste había un cartelito que decía, soy esto. Solo eso decía. Soy esto. Nada más. Digo, ¿no? Me pareció interesante como mensaje, ¿no? Porque hoy no sé quién soy. Entonces, el no saber quién soy, no saber qué puede pasar conmigo en un futuro, la sensación de que se viene una catástrofe, digamos, de que hay algo que va a pasar que es malo, no sé qué es. Bueno, es una realidad de la que yo quiero rajar, ¿no? Entonces, a veces el- la búsqueda del efecto de la borrachera, de alguna manera, viene a buscar eso, ¿no? Me quiero ir por un rato, me quiero ir de esta realidad por un rato. Bueno, última. Si tuvieras que darle a un intendente de una localidad de 100.000 habitantes, o sea, ni tan chiquita que se conozcan todos, ni tan... eh, hace estas tres cosas que nadie te las va a pedir y quizás inclusive te traten de friki, pero vas a contribuir con la salud mental de tu pueblo. ¿Qué les recomendarías? Una fórmula vieja, que además los intendentes de las localidades pequeñas y medianas lo suelen hacer, que es promover espacios vinculares. Promover espacios vinculares. Centro jubilado, Plazas, club. centros jubilados, clubes, espacios de juegos, ¿no? El juego como estructurante, pero espacios de encuentro familiar, ¿no? La plaza donde se junta el niño, los padres jóvenes El y los abuelo. abuelos. Eh, el vínculo es hoy, vos lo dijiste con mucha claridad, es hoy lo que se ha perdido y es hacia lo que hay que ir, ¿no? La vida es colectiva, ¿no? La vida es con otros, ¿El ¿no? vínculo es terapéutico? El vínculo es terapéutico, sí, sí, sí. El vínculo es terapéutico. El vínculo y la libertad son terapéuticos. Lo decía Basaglia en Trieste, hoy veníamos hablando de Yo, eso. yo, yo hago una cosa que me gusta mucho, que es caminar. Yo ahora me iré a mi casa caminando. Y es como lavarme la cabeza, por dentro, digamos, ¿no? O sea, ¿viste? Cuando voy caminando, pues pienso cosas. Y yo les recomiendo a mis amigos, cuando a veces hablamos, digo, salí a caminar una hora, camina.
pero hay una mejor que caminar, que es caminar con otro. Son muy raras las conversaciones. O sea, si vos no vas caminando con otro y tenés la disciplina de caminar 1 hora, 3 veces por semana, las conversaciones son muy raras. Opera como un mecanismo de... No sé, es una cosa, por lo menos a Sí, mí me sí. funciona, digamos, Sí, ¿no? sí, bueno, además ahí también la actividad física, ¿no? Hay un montón de factores protectores de hábito de vida saludable que tiene esa conducta. Pero tomo antes de volver a lo del intendente, tomo para la noción de vínculo lo que vos contaste recién, pero no desde lo real, como metáfora. Hay momentos en la vida donde caminamos solos, pero también tenemos que caminar con otros en la vida, ¿no? Es decir, encontrarnos con otro. Y encontrarnos es porque lo necesitamos, porque nos hace bien y porque le hacemos bien al otro también, ¿no? En esto de promover salud mental en el otro. Y esto vale en los distintos espacios de nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el estudio, ¿no? La importancia de darnos cuenta que al lado hay un otro que puede estar sufriendo, que podemos contribuir a su sufrimiento sin quererlo, sin saberlo, y a la inversa, que con nuestras conductas podemos contribuir a su bienestar emocional, ¿no? Entonces, cuestiones que tiene esto por hablar de la transversalidad, ¿no? Salud mental es deportes, cultura, digamos, parece un eslogan, pero es lo real, es lo que después nos genera herramientas para el bienestar emocional y que previenen una patología. Esto es así, ¿no? Y porque además a través del encuentro con el otro podemos tener esa capacidad, y por eso digo, agrego otra propuesta que es la de instalar este, conversación o agenda pública en relación a la importancia de hablar de lo que nos pasa. También parece inocuo, pero es fundamental. Cuando vemos las tasas de intentos de suicidio, que hoy, hace unos años, la reincidencia era del 40%, es decir, el 40% de las personas que intentan suicidarse ya habían tenido un intento previo. Hoy está cerca del 50%. Entonces, cuando hacemos un análisis digamos, de qué pasó en la vida de esa persona, por supuesto podemos hablar, es complejo la conducta suicida, pero en esto que hablábamos de ese recorrido, hubo un momento en donde alguien empezó a padecer. Y ese padecimiento eh, no pudo ser compartido con otros. Entonces, esa es lo que yo llamo la primera barrera invisible. La primera es reconocer que me pasa algo, ¿no? La segunda es, bueno, esto tengo que poder decírselo a alguien, a quien sea, no digo Y subirlo al a las redes cura, a sociales, mi hermano, sí. a quien No, a sea. quien queda humano, a quien sea persona. Claro. Por supuesto, sí, 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 sí. No, no, me parece importante la aclaración no a la porque IA. no, Claro, totalmente, exacto. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Es claro, algo que ha claro. generado más malestar eso. Pero digo, entonces, campañas, eh, digamos, de conversación pública respecto a la importancia del bienestar emocional, qué podemos hacer para afrontar el malestar, hablar de lo que nos pasa, de una campaña anti-estigma que tiene que ver con derribar mitos, ¿no? Poder trabajar sobre este mito de la locura, de ir al psicólogo, eh, sin irnos al extremo, que hoy no lo hablamos, lo tocamos tangencialmente cuando hablamos del exceso de consumo de psicofármacos, que es la patologización de la vida cotidiana, Sí, ¿no? sí, sí. Que ese es otro problema, que es el de, digamos, ubicar con el sello o la etiqueta de una patología problemas que son problemas este, psicosociales y propios de la vida cotidiana y hasta sanos, aunque parezca contradictorio. Digo, a veces es sano tener tristeza. Digo, cuando Sí, tengo, aburrirte un rato. aburrirte, estar ansioso, digamos, estás frente a La una situación lo situación. justificaba, claro. Exacto, exacto. Sí, claro, El tema sí. es el exceso, ¿no? O la negación. Ok. Bueno, Luciano, Bueno, gracias. no, gracias a No, vos. contribuiste mucho a mi aproximación a este tema. Es un tema que realmente me, me- me moviliza mucho. Pero no Y hay, yo creo que no hay políticas públicas hoy que no, que dejen por fuera la salud mental. Digo, es necesario que las políticas públicas para el desarrollo de las sociedades tengan como uno de los ejes vectores la salud mental. mirá, yo creo que un techo de cristal del desarrollo de las sociedades es la capacidad de las personas. Las sociedades no se desarrollan más allá de la capacidad de las personas, que es muy... Y la capacidad de las personas tiene a su vez un techo de cristal que es su estabilidad emocional. Si una persona no puede concentrarse, si no puede dormir bien, si no puede trabajar bien porque no pudo dormir bien, si no puede controlar sus conductas recurrentes, etcétera,
va a producir menos, va a ser más violento. Así que vamos a tener que ponerle un ojo a esto para adelante. Bueno, te agradecemos mucho Bueno, gracias a vos.